Estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado Manuel Conde Orellana. Ahora, Manuel, hemos estado hablando y vemos pues el poder mediático, el hecho de que no todos tienen acceso, el hecho de que pues habrá algún candidato que no llega a ser suficientemente oído, ya sea para él o sea para el público. Pero al final de todo esto es de que en 14 días, como hablábamos, el guatemalteco va a ir a la urna y va a tener que tomar una decisión, marcar en algún punto y elegir a alguien. Ahora, ¿tú crees, Manuel, que ya está suficientemente discutido el caso, que ya el guatemalteco tiene suficiente información para decidir por quién votar? ¿O cómo ves ese proceso que tarda 10 segundos, pero que duele por 4 años? Sí. Bueno, yo creo que hemos pasado por el proceso electoral, un proceso muy distinto a otros. O sea, el partido oficial no tiene candidato presidencial. Primera vez en la historia, creo. Otro candidato importante del proceso no sabe si va a poder participar. Los días, son 14 días los que faltan. Sí, prácticamente. Y están tapizadas las ciudades del país de propaganda. Y yo tengo que confesarme que yo, al día de hoy, no sé por quién voy a votar. Bueno, imagínate tú. Que he estado inmerso en esto mi vida entera. Y que has votado, pero por ejemplo, esta vez hay casi 1 millón de nuevos votantes, hay mucha gente joven, mucha mujer. Ahora, yo plantearía que con todo esto que hemos estado viviendo, hay una gran incertidumbre en la sociedad guatemalteca y yo creo que el porcentaje de ciudadanos indecisos es más alto del que registran las encuestas, creo yo. Claro, pero acuérdate, en Guatemala siempre se ha votado por el que le toca, por el menos peor, porque el que va, en fin, todo ese voto. La gente va a ir a votar. Sí, la gente va a votar y tal vez en el último momento va a decidir. Y como bien dices tú, en 3 segundos lo que dura 4 años. Pero creo que sí hay una expectativa que no ha sido satisfecha de la población en términos de las propuestas electorales. Más sin embargo, ese casi 1 millón de nuevos votantes tendrán que ser movidos por algo, por la juventud de algunos candidatos, por las buenas campañas de otros, o tendrán que ir a sabiendas de que se tiene que ir a ejercer el sufragio como un ejercicio ciudadano. Claro, ahora por ejemplo, Manuel, digamos tú has participado en otros procesos electorales, ¿tú crees que hemos ido avanzando en la madurez política de nuestro votante? Es decir, ¿crees que hemos ido para adelante? Yo creo que en este momento la calidad ciudadana ha mejorado. Porque eso es clave. Lo que yo creo que no ha mejorado al mismo nivel es la oferta electoral de los grupos políticos o de los candidatos. Creo que vamos a ver un ejercicio de cruce de voto muy marcado. Creo que hay poblaciones que van a elegir por un alcalde, por un diputado y tal vez del diputado y la papeleta presidencial. Sintomático que se va a elegir Parlamento Centroamericano y nadie ha dicho nada del Parlamento Centroamericano. Porque siempre lo arrastra al voto general. Sí, pero ¿verdad? fíjate que va a ser una elección importante para ese foro centroamericano y ningún partido ha dicho nada sobre el Parlamento Centroamericano. Claro. Hay desinformación y la gente se va a encontrar con una papeleta para elegir al Parlamento Centroamericano. Claro. Así que creo que no ha sido suficiente en términos de la discusión política de cara a la expectativa de un electorado que quisiera ofertas mucho más precisas y mucho más efectivas. Me suena interesante el concepto de decir, bueno, mire, pareciera que el votante, el ciudadano ha ido mejorando, pero el sistema político en sí se ha ido mercantilizando, digamos, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, Manuel, la parte financiera de los partidos políticos, ¿verdad? Porque vemos que uno de los pilares de la democracia sería partidos que estuvieran participando en igualdad de condiciones, pero eso es totalmente imposible en este momento. Por lo menos tener una presencia informática básica todos, adicionando lo que cada grupo pueda invertir, porque el proceso hoy te pone un techo que los grandes grupos que tienen los recursos económicos no respetan porque le buscan cualquier subterfugio, pero por ejemplo, por lo menos tener una presencia básica, que el Estado pudiese hacer una inversión básica y decirle al candidato que se inscribió, usted tiene tanto tiempo en radio, tanto tiempo en televisión y tantas páginas en los diarios. Que es lo que hablábamos de cómo democratizar un poco el evento. Es correcto. Ahora, por ejemplo, Manuel, digamos, cada vez que un votante da un voto a un partido político, hay un pago de una deuda política.
También ha habido un llamamiento que se hace por varios medios, diferentes gentes, no necesariamente el partido oficial, pero otros comentaristas que han dicho, mire, hay que votar nulo, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que esto es un acto antidemocrático. O sea, claro que si el ciudadano no se siente atraído por ninguna propuesta, pues anula su voto, eso es un derecho. Mas, sin embargo, creo que no es sano que porque perdí el juego, apedreo al árbitro o descalifico a los otros competidores. Pero tú mencionaste algo importante, es decir, ¿qué pasa con aquel ciudadano que confrontado con la oferta política no encuentra verdaderamente ninguna que le complazca? Porque la obligación, el derecho ciudadano es ir a votar. Correcto. Pero no dice elegir mal o elegir como no quiero. ¿No es un poquito, o sea, ahí un poquito de controversia? Tu derecho ciudadano es a elegir y ser electo. Tu derecho ciudadano es participar en la votación e ir a poner tu voto. Es correcto. Y tendrías el derecho de anular. O sea que sería una Mas, sin embargo, no me parece ético que un grupo político mande a anular el voto. No me parece ético en términos políticos. Claro, yo por eso descarté, digamos, esta posibilidad, sino que nos fuéramos al ciudadano que no se siente complacido por ninguna de las respuestas, ¿verdad? Esa sería, yo diría, una resistencia pacífica. Porque, pues sí, porque es legítima, ¿no? Es legítima, porque ves que ha movido al mundo en la India con Gandhi, Mandela en Sudáfrica. Es decir, no, tal vez el punto clave es decir, el derecho es ir y poner tu voto y elegir. Correcto. Pero no tenés que elegir necesariamente si algo no te satisface. Sí, yo creo que no es correcto que un partido político diga, vote por mí en estas papeletas, pero anule la otra. De acuerdo contigo. Pero el ciudadano tiene el derecho de llegar y si lo que tiene en el menú no le gusta, que anule, ese es también su derecho. Claro. Esa es una manera de ejercer la democracia y de ejercer que es un punto si querés controversial, ciudadana. Pero verdaderamente es un derecho de hacerlo. Porque también, por ejemplo, mucha gente dice, mire, ¿y por qué yo voy a financiar? Al ponerle un voto a un candidato que al final en realidad voy a votar por él solo porque ahí está y le tengo que darle un financiamiento público. Yo pienso de que el financiamiento público eventualmente sí es un camino para democratizar. Correcto. ¿Qué piensas tú del financiamiento público para los partidos políticos? Bueno, yo creo que este financiamiento debería estar de alguna manera dividido por ejemplo, en que el Estado pueda comprar con esos recursos espacios en medios que se puedan poner al servicio de los candidatos. Esa debería ser una parte. Claro que hay un recurso económico que debe de servir para que los partidos tengan vida y tengan dinámica política y no tengan que estar tocando puertas para ver quién les da dinero a cambio de favores políticos. Creo que la financiación del Estado al ejercicio político es importante porque de alguna manera fortalece la democracia, fortalece la participación y evita que el dirigente político tenga que ir a vender el alma para poder tener recursos para poder hacer política. Yo pienso que esa es una parte clave, naturalmente que ahí muchos ciudadanos dicen, bueno, bien, entonces, ¿por qué hay 30 partidos políticos, verdad? Debíamos de tener partidos políticos más institucionalizados y más fuertes, que desafortunadamente todo acá tiene un pedazo de razón, ¿no? Claro. El que va a votar y no quiere votar por nadie, ¿por qué tiene que votar por alguien? El que dice, ¿por qué le voy a dar un voto o un financiamiento a alguien que no? Pero, en fin, mira, Manuel, fíjate que desafortunadamente el tiempo aquí se nos ha ido caminando muy rápidamente. Pero a mí me gustaría, digamos, si tú quisieras dejar un comentario que quisieras dejarle a nuestra audiencia que nos está viendo, que nos esté escuchando, ¿cuál crees tú que sería tu mensaje? A 14 días de las elecciones, ¿cuál sería el mensaje que como ciudadano que en este momento no está participando electoralmente, tú quisieras dejarle a los guatemaltecos? Bueno, mi mensaje es que no voten, que elijan. Que elijan con corazón, con mente abierta, que traten y hagan todo lo posible para despojarse de ese manto que pone muchas veces la campaña publicitaria, las vallas, la radio, todo, y que verdaderamente se haga un examen realmente de reflexión y conciencia por el bien del país. Tal vez no vamos a encontrar todo lo que esperamos, pero tenemos que ver en algo que nos puede llenar y satisfacer. Tampoco es válido, voy a ir a votar por el que va de primero porque el otro no llega. No, que lo haga con libertad, con un ejercicio democrático. Si el que va de último es el que a mí me satisface, por él doy mi voto porque es el que me convence. Hagámoslo sin ese temor. Creo que el país necesita de nuestra participación y yo he percibido una
mejoría en la calidad del ciudadano. Y quiero aprovechar, y tengo que hacerlo antes de que este tiempo se termine, reconocer el esfuerzo que tú has hecho con Acción Positiva, con este programa, con tu equipo, para brindarnos semana tras semana un aporte, una idea, una discusión de un tema que muchas veces no encuentra otro espacio en otro medio, pero que tú has abierto ese espacio. Así que creo que así es como se construye un país, así se construye una sociedad mejor, y así es como se puede verdaderamente llevar a nuestra gente a darle un espacio a las ideas. Pues te agradezco mucho el comentario, Manuel, verdaderamente ese es el esfuerzo. Este programa, pues desde que se origina, es una acción positiva para construir ciudadanía y construir democracia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, te lo agradecemos y por tus buenos comentarios, y a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando, muy buenas noches, preparémonos para elegir bien y nos vemos el próximo domingo con más acción.